La bienvenida, como siempre, con el gusto de todos los viernes para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Todos los viernes hablando de migración desde hace más de 2 años. Doctora Leti, un verdadero placer y ya ansiosos de escuchar el análisis del día de hoy. Bienvenida. Gracias, Carlos. Qué gusto, porque efectivamente hay que hablar de migración y tiene tantas aristas este proceso social humano que vamos a comentar hoy justo, hablar un poquito de lo de la visita de Noem, esta secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que venía de una gira por varios países que son estratégicos para ellos en términos de lo que quieren controlar del proceso migratorio, justamente primero de El Salvador, esta cárcel aterradora, que más bien le dicen, y se llama tal cual, Centro de Confinamiento Terrorista, el Secot. Y ahí, bueno, estuvo ella, se tomó unas fotos bastante raras, muy extrañas, porque parecía como que le hacían así coro los presos en esta situación de fotos que toman en El Salvador tremendas con los detenidos. Entonces, esa fue el primer acuerdo, un poco para avanzar seguramente en lo que es el negocio que ha logrado Bukele con de tener a las personas que Estados Unidos, en palabras de ella, de Noem, antes de tomar el puesto que tiene hoy, sacar a la gente que no cabe en este país, en su país, decía ella, y entonces, bueno, está viendo dónde los coloca. Y ahí se fueron a Colombia, y también en Colombia hicieron unas declaraciones interesantes en términos de lo que será el seguimiento del flujo migratorio, que obviamente avanza hacia México por ser nosotros la frontera natural con Estados Unidos. Acá, pues una reunión de 2 horas, donde se encontraron los equipos, donde todavía no tenemos un comunicado oficial y seguramente o habrá información o lo sabremos el lunes con la mañanera a detalle. Pero lo interesante es que, pues obviamente uno de los temas centrales, que sería el de la migración, por lo que toca a este personaje, pues se cruza, no es gratuito, es parte de la escenografía, con venir unos días antes de lo que sería el anuncio de los famosos aranceles, bueno, más aranceles, ¿verdad? Más aranceles de Donald Trump el 2 de abril. Entonces, en ese escenario va a ser interesante ver cuál fue, digamos, el empuje, la intención de poner el tema de la migración otra vez, como lo hicieron en el sexenio pasado, ahora sí que aranceles o cuello, ¿no? Y entonces, uno de los temas aquí es que vamos a escuchar en voz de la presidenta si México va a recibir o no personas extranjeras. Creemos que no sería el caso, sobre todo por un detalle, porque realmente el flujo migratorio cayó a los números más bajos que hemos tenido en mucho tiempo y tiene que ver obviamente con las políticas tan fuertes, tan agresivas de parte de Donald Trump. Y bueno, para cerrar con esto, pues la presencia de ella es muy importante, lo que se haya definido y acordado, hay que verlo en el marco de este asunto el llamado, la imposición de aranceles del 2 de abril, y en ese sentido también México poniendo un paro no, bueno, pero un alto, un poco, una situación de distancia respecto a otros países, porque al final de cuentas México ha hecho mucho en términos de esta relación con la parte que ha correspondido en el trato que se había dado con Donald Trump, en entregar cuentas muy claras en cuestiones de seguridad. Déjame cerrar con esto, Carlos, porque me parece importante. Efectivamente, uno de los personajes presentes en esta reunión era Francisco Garduño, todavía el que se hace cargo del Instituto Nacional de Migración, aunque nos habían anunciado un relevo. Esto es importante, es interesante por el personaje mismo, pero también manda un mensaje, ¿eh? Manda un mensaje de que en México, vaya que se ha sido duro con el tema migratorio, y bueno, esto ya es el exceso, digo, el tema de la tragedia es una cuestión que tendrá que dar cuentas él mismo. Bueno, ya estaban anunciando ustedes lo que pasaría el 16 de abril, pero sí me parece que hay que ponerlo también en ese contexto. No es gratis, en política ninguno de los personajes, ni siquiera lo que pasa en las esquinas, es gratuito, Carlos. Y ese sería el comentario de este viernes. Completamente de acuerdo, doctora Leticia Calderón Chelius. Como siempre, sin desperdicio el análisis de este viernes. Que tenga usted un excelente fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Nos escuchamos en este espacio para seguir hablando de migración. Nos vemos en una semana. Muy buen fin de semana para todos. Hasta entonces, doctora Leticia Calderón Chelius, aquí en La Octava. Hacemos un paréntesis en las noticias.